Papá, esto de la reforma fiscal a mí me tiene loco, me tiene mal. Porque es que ya yo estoy cansado, viejo. O sea, yo vengo cansado ya. Pero por lo menos, aunque no, te digo la verdad, o sea, mi empresa es mi empresa. Yo ni sueldo tengo. O sea, yo lo que percibo, Juan Carlos Simón, es exactamente lo que yo facturo en mis consultas. Yo no recibo nada. Claro, tengo un beneficio de la gasolina del carro. Coño, pero ni modo fuera, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces, yo no le puedo meter a mi empresa porque todo el tiempo es luchando. Entonces hay que pagar impuestos, pero entonces, fíjate, yo pago todos los meses entre 500 y 600 mil pesos de anticipo, loco. O sea, con lo que yo pago de anticipo, yo me compro un apartamentico. O sea, yo Bueno, tengo... ahora tú no es que no lo va a pagar, sino que va a pagar menos, porque te lo van a cambiar. Si tu empresa vende de cierta cantidad hacia arriba, te lo van a calcular en base al 60% del impuesto del año que tú pagaste el año pasado. 60% de impuestos sobre la renta. Ahora es sobre el 100%. Entonces, tú vas a pagar, por ejemplo, tú pagaste 1 millón de pesos el año pasado, tú vas a Yo pagar entendí 600. 600.000 de De anticipo. anticipo. Sí, pero está bien, pero fíjate como, por ejemplo, lo que estoy refiriendo es, y la verdad que quizá yo no... vamos, pero mejor todavía. Lo que te comento, viejo, o sea, yo soy completamente, de verdad, completamente en el sentido como se maneja, no hablamos del contexto filosófico más profundo, completamente apolítico, porque yo no me refiero del contexto. Apartidista es la palabra. Bueno, Ajá. gracias, mi, Porque todos gracias. somos políticos. Políticos somos todos. Bueno, sí, pero apartidista, o sea, inclusive yo no, la verdad que no, ni siquiera pregunto ni me interesa, o sea, yo creo que el mejor partido que es la familia, mi casa, mi intimidad, mis amigos, compartir con Checo, nos juntamos a comer una carne. La patria, el Yo, país. yo trabajo, estoy aquí, me voy el fin de semana. Trato que en el centro de mi comunidad, quienes trabajan conmigo, estén bien. Trato eso. Pero fíjate como la responsabilidad que uno lleva arriba en un país que en realidad lo que hace cada vez más, eso está estipulado en la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. Eso es lo que están llevando poco a poco. Entonces lo que me refiero es que uno está cansado. Yo estoy cansado, por ejemplo, de tener que soportar esa carga de responsabilidad. Que si te equivocas con el pago de un impuesto, te salen después que te tienen que pagar una multa. O sea, fíjate que el sistema incluso es tan, para mí, una opinión muy personal, tan aberrante. Ellos tienen un registro perfecto de todo lo que tú percibes, pero lo que tú gastas no lo perciben ellos. Tú tienes que pagarle a una persona para poder registrarlo. O sea, te la ponen difícil. Pero aparte de todo eso, fíjate cómo hay mayor proliferación de negocios y construcciones, donde quien ha trabajado mucho sabe que eso es lavado de dinero en la mayoría de los casos, porque no hay forma de hacer dinero honestamente en este país. Entonces, fíjate ahora con la nueva reforma que se está hablando, la cual ni la voy a leer porque me voy a poner peor, yo lo que sé es que no voy a estar mejor. Pero, por ejemplo, si yo te enseño a ti lo que yo gasto, por ejemplo, en seguro internacional, en el colegio de mi hija, yo tuve una cirugía que hacerme fuera del país porque aquí no ven los recursos, digamos, tecnológicos, sí, de mano, me refiero humanos, sí, pero no tecnológicos, para mi cirugía. Eso sale de mi bolsillo. Pero también sale de mi bolsillo lo que el gobierno percibe es un sistema completamente parasitario, donde se está fomentando hacia la izquierda, al socialismo, donde lo que hacen es que ese grupo que no trabaja recibe, pero la única parte que en realidad mantiene el sistema, digamos así, económico, de dinamización, se está estrangulando. Pero fíjate que no es tampoco el de arriba, porque el de arriba, aunque paga, recibe esas Exenciones. exenciones o los favores de los políticos. Fíjate, por ejemplo, como es bastante claro, que una de las cosas que mantiene la situación, que claro, eso está fuera de la visión de todo el mundo, del mortal normal, es que lo que mantiene en realidad lo que nosotros llamamos esa falta de pantalones para resolver lo que pasa en la frontera, en realidad la frontera le resuelve muchas cosas a los empresarios que hacen negocio en la frontera, no al resto de los dominicanos. Entonces la pregunta mía, ¿hacia dónde vamos? Si esto responde a una planificación, un esquema que está bien instaurado de hace décadas. Pero fíjate cómo poco a poco te meten una cosa y te meten otra. Y fíjate cómo estamos tan distraídos. Por ejemplo, tú dirás que quizás una de las cosas más importantes en este momento para los afectados directamente, no indirectamente, es la reforma fiscal. Pero viene un cambio automáticamente en la Constitución, donde prácticamente lo que se está ponderando, se está haciendo ahora mismo en muchos países europeos como en España, con la migración de Norteamérica y todos esos pueblos que están invadiendo, que son prácticamente refugiados,
van a cambiar el estatus de las personas que pueden ser consideradas dominicanas, ya no va a ser consanguínea, sino va a ser un asunto distinto. No sé, el asunto es que yo ni quiero hablar mucho en el podcast, pero yo hablo como dominicano que me duele. O sea, viejo, a mí me duele en mi país, viejo. O sea, me duele en mi país, viejo. O sea, yo ayer, otra cosa que pasó ayer, yo venía llegando al gimnasio en la mañana. Hay un AME en la Jacinto Mañón con Lincoln. Él manda a doblar a mí, o sea, para dar la vuelta en U. Y el lado que estaba a la izquierda, que estaban parados, que están en rojo, se metieron como 5 motoristas. Pero yo voy dando a la izquierda, mirando hacia mi derecha, y casi me llegó un motorista. Yo frené. Y es lo que hace entre el policía, me amenaza con que me va a dar un tiro. Nadie hace nada. Pero hay un problema, por ejemplo. Este país se ha vuelto una letrina, pero una letrina de papeles cagados, que yo sé que él se metió en rojo. Si yo le doy a ese motorista y le rompo una pata, o sea, yo tengo toda la de perder. O sea, no hay una seguridad jurídica, tú me vas a arreglar. Entonces, ¿en qué dirección vamos los dominicanos y el resto del mundo? O sea, ¿en qué dirección vamos nosotros? Pero cuando me preguntan a mí, ¿tú sabes qué es la parte que más me duele? Es que ellos están conscientes de lo que están haciendo. Ellos saben qué es lo que están haciendo. Ellos saben que no va a haber ley de consecuencias, que están protegidos y que al fin y al cabo van a tener su vida resuelta. Porque todo pertenece como un esquema, una nueva clase social con privilegios que van mucho más para allá de lo que son las condiciones que nos someten a nosotros a través de la imposición de un sistema que reprime la clase media. Un ejemplo de esto es bastante claro, bastante claro. Tú te paras frente a Ágora en el semáforo y todo el mundo quebranta la ley. Se meten en rojo, se meten los motores y está el DJZ todavía, el antiguo AMET. Pero tú como clase media, coges el teléfono en la mano y te desconsideran. Pero no hacen eso en el barrio. Entonces fíjate cómo son mecanismos de opresión. Entonces, ¿qué es lo que me duele? Que ellos saben lo que están haciendo. Ellos saben, ellos vendieron su alma al diablo y la gente no lo entiende. No han hecho lo que tuvieron que haber hecho, quizás como no queriendo comparar con otros países que se han esforzado por recuperar su nación, como el caso de El Salvador. No estoy diciendo que sea, pero los resultados que tú puedes ver. O el caso de Milei, que fíjate, yo tampoco soy experto, pero puedo ver los números, donde hay una reducción de la inflación impresionante en los primeros meses de gobierno. Por decirte algo. Pero doliéndome en mi país, yo me siento de verdad en estos días drenado, compadre. O sea, a mí me duele mi país, me duele el futuro de mis hijos. Acabo de ser abuelo en estos días. Ayer nació mi primera nieta de mi hijo Miguel Alberto. Oh. ¿Cuál es el futuro que le va a deparar? ¿Tú entiendes? Entonces, reitero, si la esperanza pudiera ser que haya una ley de consecuencias en un futuro para recuperar lo perdido, pero no es el caso, porque lo que se está dando es irrecuperable. Bueno, después de ese preámbulo, yo creo que tú me dejaste speechless. Me dejaste sin palabras, porque trataste como 10 de los temas. Tú eliges uno. Vamos a empezar. A mí me gusta usar el método embudo para razonar. O sea, vámonos de lo general para terminar en un punto particular. Lo primero es que los fenómenos que están sucediendo en la República Dominicana son fenómenos mundiales. Tocaste así de soslayo la Agenda 2030, que mucha gente atribuye, o una agenda internacional. Vamos a quitarle el nombre de 2030 para que no nos pongan en esa categoría, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una generación, que es la generación actual y probablemente la anterior, que tienen una conciencia de merecedores porque son víctimas. Si el Estado, ellos son pobres porque son víctimas de los ricos y del Estado. Esa es la concepción. Entonces, por eso tú ves cosas como, yendo al caso local, tú ves cosas como que en el año 2019, en la República Dominicana, había alrededor de entre 32 y 35% de personas que dependían del Estado. O sea, eso es alarmante. Pero ¿qué resulta? Que en el año 2024 es un 49% la mitad de personas que dependen del Estado. Ya sea mediante un empleo público, que una nómina que se ha aumentado en 100,000 empleados de 2019 hasta aquí, o
mediante las ayudas corrientes que otorga el gobierno, la tarjetica de 2,000 pesos, la de 5,000 pesos, la de pensiones a gente que nunca trabajó en el Estado, en lo cual se gastan 80,000 millones de pesos al año. Entonces tú tienes el número de dependientes de la administración pública aquí es demasiado grande, el 49%. Y eso es difícil de desmontar en un Estado. Pusiste el ejemplo de Milei en Argentina. Milei tiene un discurso para desmontar precisamente todo eso. Y está intentándolo. Ahora, ¿qué sucede? Que en la gestión de Milei es cierto que la inflación ha bajado, pero la pobreza se ha disparado a unos niveles sin precedentes en la historia argentina. O sea, tú tienes una sociedad que tiene más del 50% de la gente viviendo por debajo de la línea de pobreza. Y la pobreza en las generaciones jóvenes, o sea, los niños, es de 2/3. O sea, 2 de cada 3 niños argentinos está viviendo bajo la línea de pobreza. Entonces, a la vez tú tienes una embestida. Bueno, precisamente al momento que estamos grabando este podcast, hay unas protestas en Argentina porque le han cortado los subsidios. Hay una ley que cortó todos los subsidios a la educación superior. Argentina era el faro de educación, uno de los faros de educación en Latinoamérica, y todo eso se fue por la coladera. Entonces pones, de ejemplo, el caso, por ejemplo, de Bukele en El Salvador, que ha logrado o tiene logros, vamos a decir. No, yo acabo de leer ahora mismo que por primera vez el presupuesto van a poder ejecutarlo sin préstamos. Sí, y eso no necesariamente es una ventaja, pero bueno, vamos a ponerlo en la columna de los logros. Pero, ¿qué ha costado eso? Es una guerra de salvadoreños contra salvadoreños. Eso ha costado que, por ejemplo, en un país que tiene la mitad de la población de la República Dominicana, tiene casi 3 veces el número de personas privadas de libertad. O sea, El Salvador tiene 76,000 prisioneros. Y nosotros tenemos menos de 30,000 y tenemos el doble de personas. O sea que eso ha costado privar a una parte de la sociedad. Bueno, en el caso dominicano quizás lo que pasa es que aquí deberían haber más presos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí están presos los que no tienen que estar y sueltos los que tienen que estar. Pero es un problema de deficiencia del sistema. El sistema dominicano de justicia está hecho... Vamos a ponerlo en sentido general. Los sistemas de justicia criminal son máquinas para perseguir pobres, ¿eh? O sea, los sistemas de justicia criminal no están hechos en ninguna parte del mundo para perseguir ricos. O sea, cuando un rico cae, es un ejemplo. Y es porque otros miembros del sistema quieren sacarlo de circulación. Antes de pasar a la parte de eso, fíjate el razonamiento que yo hago. Fíjate dónde está la parte. Yo no pretendo venir con un discurso diciendo que lo que están haciendo sea lo que necesitemos hacer los dominicanos. No, precisamente. Yo por ahí era que iba. O sea, lo que pasa es que nadie sabe qué es lo que se necesita hacer. Pero fíjate, hay cosas... Perdón, en mi caso, o sea, yo concuerdo contigo, pero también entiendo que, tú sabes, a problema extremo se necesitan medidas extremas. Y entonces en el caso de El Salvador había una guerra ya. Claro. ¿Entiendes? O sea, la guerra es diferente, pero ya estaba, vamos a decir. Lo que pasa es que en medio de la guerra tú construyes lo que se llama un falso dilema. O sea, a la gente le han vendido, no solo en El Salvador, a nivel mundial, porque donde primero se vio eso fue en los Estados Unidos, después del 11 de septiembre, le han vendido que para protegerlos tienen que renunciar a alguna a la privacidad. No, y libertad. O sea, para yo protegerte tengo que poder oír todas tus comunicaciones. Para yo protegerte yo tengo que tener la potestad de declarar a ciertos individuos como de bajarlo a una categoría de individuos sin derechos. Y entonces poder hacer contra ellos todo lo que yo entienda que necesito hacer como Estado. Entonces hay una construcción. La sociedad tiene que construir enemigos. Porque los derechos son para los que son iguales que yo, no para mis enemigos. O sea, hay una corriente de filosofía jurídica que la enarboló Gunther Jacobs, un jurista, un filósofo alemán, el derecho penal del enemigo. O sea, para el enemigo hay otro conjunto de reglas que no les reconocen la condición humana. Y las sociedades construyen enemigos. Eso es histórico. Nosotros tenemos una tendencia natural a construir enemigos para reducirlo. Por eso había esclavitud en el mundo.
por eso hay guerra, por eso tú podías ir. El no matarás, por ejemplo, el mandamiento, es siempre y cuando sean almas como con el mismo nivel de dignidad que la tuya. Ajá. Pero si era por inferiores, eso no aplicaba. Fíjate la observación que yo hago, Eliseo, Checo. Reitero, no es emular nada que se haga fuera de nuestro territorio nacional. Porque el sistema nunca ha sido perfecto, pero vamos a enfocarnos en la sensación de bienestar, en la sensación de que podía definirse sin mirar los números como calidad de vida. Este es un país que se ha sometido tanto a la estupidez y la ignorancia, que tuvo un pobre económicamente, pobre sin educación, formación, pasando hambre, cada vez peor, come peor. A lo mejor es uno de los tipos que trabajan en el supermercado, en la parte de atrás, está en su hora de almuerzo, que lo he visto yo, con un periódico, porque sale que hubo un crecimiento en el Banco Central diciendo en el país, ellos están celebrando el crecimiento del país, aunque estén cada vez llenos más de mierda. No, es como en estos días, que llegaron 2 millones de turistas ahí. ¿Sí? Entonces vamos arriba. Entonces, pero ¿quién recibe ese beneficio? Entonces, mira dónde vengo yo. Yo voy a hacer un análisis, claro, nada experto, ni yo no soy ni jurista ni economista. Reitero, soy un dominicano con los ojos abiertos, que prácticamente como yo vivo, si vieran el 20% de los dominicanos, este país fuera distinto por lo que yo hago y lo que yo no hago. Por ejemplo, yo no veo televisión, yo trabajo, yo pago impuestos, yo soy responsable, no cojo lo que no es mío, tengo principios éticos, no gasto más de lo que necesito, no me endeudo para nada, salvo que sea una necesidad real. No una necesidad creada por un sistema que me quiere vender que la felicidad es adquirir un bien que aunque yo no lo tengo, por tenerlo me empeño, me voy a sentir mejor. ¿Me estás entendiendo? Yo no consumo nada procesado. Todo lo mío tiene que venir del campo. Fíjate que si el 20% fuera como yo, por obligación se cayera gran parte de la industria de procesados, lo cual hubiera un país mucho más sano y cae la parte mercantilista asquerosa de la medicina o la parte sanitaria que vive de la enfermedad. No estoy en contra de esto, él diciendo lo que pudiera acontecer. Aparte de eso, no le como mierda a nadie, pero respeto a todo el mundo. Yo respeto a todo el mundo, pero no le como mierda a nadie. Entonces, ¿qué viene todo esto? Desde mi percepción, yo veo que en otros gobiernos, quizás, por ejemplo, reitero, sin ser apartidista, yo podía experimentar en otro momento, pues ya con la edad que yo tengo 55 años, pues me ha permitido saborear diferentes momentos de la reciente historia dominicana, de frente de los presidentes o partidos, el hecho que cada vez estamos peor que antes. Entonces, ¿cómo es posible? Esta es la pregunta que le hago yo a cualquier persona que me esté escuchando. ¿Cómo es posible que todo lo que se está legislando es para destruir el país? O sea, si yo fuera o tuviera en mis manos, en cierto modo, de tomar decisiones por mi país que me beneficien a mí, como yo no como disparate, yo buscaría formas de incentivar la producción local, en todo el sentido de la palabra. Buscaría formas, porque hay formas de hacer mejor las cosas que se están haciendo. Pondría impuestos a lo que yo no quiero que se consuma, que enferma, y que tiraría completamente todos los impuestos, lo básico para que el pueblo pueda comer, lo primero. Lo segundo que yo haría, por ejemplo, que es una base muy importante de desarrollo de un país, en vez de construir escuelas y magisterio, buscar la forma de crear una estructura en el sistema de educación donde el dominicano lo que reciba de calidad, no de cantidad, para formación hasta que salga en secundaria, tuviera las herramientas para ser competitivo en el mercado. Aunque sea un mercado de... ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando yo veo estas medidas, es como que yo estoy creando las condiciones para destruir el país. O sea, fíjate, es destruirlo. Porque, por ejemplo, si las medidas que se están tomando fuera porque hay una crisis y tenemos que enfrentar una crisis para estar mejor, pero no es que vamos a peor y estamos llegando a un punto de no retorno. Escucha esto. El problema es que sabemos que eso que está ahí, que se está creando, es parte de una agenda y lo pueden buscar todo el mundo. O sea, yo lo busqué y no está censurado en redes sociales ni en Google. El dogma.
no tendrás nada y serás feliz. Nos están llevando a no tener nada dentro del el preámbulo de que con el nuevo sistema que se va a instaurar eventualmente, porque poco a poco, es como cuando te bailan en bolero y te ponen vaselina y tú no lo sientes, diría la gente. Entonces, la pregunta mía, todo eso que tú me dices es interesante porque me da información a Juan Carlos Simón, que me está escuchando, de entender el contexto. Pero la pregunta mía, ¿cómo le sale a una persona que está supuesto a defender a su país como un padre a sus hijos, cualquiera que sea en cualquier posición que esté ahí? Yo lo voy a someter a la miseria total. Entonces, ¿dónde está el límite de la avaricia? ¿Dónde están los límites? Y yo siempre digo que todo lo que acontece en la actualidad, claro, en el falso nombre de la democracia y los derechos humanos, es porque se perdió la capacidad de imponer ley de consecuencias a las cosas que están aconteciendo, que van a dejar nuestro país y a muchos países de todo el mundo, especialmente Latinoamérica, en el punto de no retorno. Mira, hay un fenómeno. Las sociedades a nivel mundial experimentan cambios. Y eso es parte de la dinámica normal de la evolución. Ahora, trayendo eso al caso dominicano, que es, yo sé que el que más nos preocupa, porque estamos todos aquí, somos dominicanos. Aquí hay un problema de que en el sistema de educación, empecemos por ahí. ¿Cuál es la mecánica de razonamiento aquí? Ninguna. O sea, las habilidades blandas desaparecieron del sistema de educación. Yo creo que nosotros somos la última generación que recibió filosofía en la escuela, que recibió sociología, que recibió una serie de asignaturas que son las que educan el pensamiento y permiten el pensamiento transversal. O sea, cuestionar por qué es esto, hacia dónde vamos, qué puede pasar. No existe eso. Entonces, una vez tú eliminas eso en una sociedad, o se lo das, es más, a nadie, porque tú ves en en el número de la revista de Atlantic de este mes de noviembre, va a ser de ahora, hay un artículo de una educadora norteamericana. Dice que en Estados Unidos tú te puedes graduar incluso de la universidad sin haberte leído un libro. ¿Entiendes? O sea, pregúntenle a los adolescentes que ustedes tienen en su casa, que lo están mandando a colegio caro, colegio bilingüe, ¿cuántos libros dominicanos se están leyendo? De autores dominicanos. Nosotros leíamos Riquillo, nosotros leíamos Over, nosotros leíamos La Mañosa, El Oro y la Paz. O sea, por solo citar algunos. El muchacho de ahora no tiene... Y así es que se construye. Por ejemplo... Pero fíjate cómo tú lo dices, para que tú sigas, es una construcción, eso no es un accidente. Claro, es una construcción. Eso viene completamente planificado desde la cabeza de la culebra. O sea, eso ellos saben lo que están haciendo para crear una generación de estúpidos, ignorantes, sin cerebro, viejo. Por ejemplo, ¿cómo un niño dominicano tú le vas a enseñar a entender la cultura de un batey si tú no lo pones a leer Over, que es una obra, una obrita literaria que nos ponían a leer en primaria en la escuela? ¿Entiendes? O sea, tú no puedes entender nada de lo que pasa. O sea, si tú no sabes cuánto mide la frontera, cuántos militares hay, cómo se cuida, cómo interactúa esa inmigración en las diferentes capas sociales. Porque aquí, por ejemplo, hay un grupo de haitianos que no le molesta a nadie, que son los que tienen los hijos en los colegios caros, los líderes, la nacionalidad, por ejemplo, en extranjeros adquirientes de propiedad en el polígono central, la nacionalidad número 1 es haitiana. Esos haitianos no le molestan a nadie. Quiero aprovechar yo sé que me van a criticar que te estoy interrumpiendo, pero quiero aprovechar ese momentum, ¿verdad? Y reitero, yo no tengo absolutamente nada en contra de ningún haitiano, viejo. No, ni yo tampoco. No, permíteme. Inclusive hago empatía con ellos, o sea, yo me pongo en el lugar de ellos. A mí lo que me molesta es, viejo, es que yo sé por qué están aquí. Yo sé porque hay no hay una voluntad real de resolver el caso de ellos. Yo lo sé todo. Es que yo lo sé. Los intereses que hay de un grupo de que se quede vacío ese lugar.
que nosotros lo asumamos, porque Haití tiene ciertos recursos y otras cosas, que no es el tema de hoy, pero yo lo sé. Entonces, tú me vas a decir a mí, que así como se mete el dinero en Ucrania, se mete dinero en otros lugares, con una pequeña fracción no se construye Haití como un país nuevo. Y peor aún. Y peor aún. Porque, por ejemplo, la comunidad internacional se comprometió a formar una fuerza de estabilización multinacional en Haití con apenas 2.500 efectivos y de los cuales solo ha llegado financiamiento para 600. O sea, eso a Haití no le importa a nadie. Eso, si fueran Perdón, el pueblo de Haití. el pueblo de Haití, o sea, el territorio Haití, probablemente... Haití sí le importa a ellos, el territorio. El lo que territorio hay. probablemente tenga otros atractivos, pero nosotros en la República Dominicana tenemos un discurso de doble moral muy fuerte hacia Haití, porque hay mucha gente que se está haciendo muy, muy rico con la situación de Haití. Un presidente no puede ir a la ONU, por ejemplo, dominicano, un presidente dominicano puede ir a la ONU a llorar porque él tiene casi 150.000 niños haitianos en el sistema de educación. ¿Por qué? Porque si esos niños están aquí, porque alguien los dejó entrar. Esos niños no fueron creados en la escuela. No. Esos niños llegaron ahí. ¿Y quién los trajo? Bueno, un adulto. Y muchos nacieron aquí. Tú no puedes ir a llorar a la ONU porque tú tienes, por ejemplo, 30.000 partos de haitianas. Bueno, pero tú te vas al extremo oriental de la isla, en Verón, que salió una estadística del 95% de los partos son de mujeres haitianas. ¿Cómo esa gente cruzó la isla completa y llegó al otro lado, o sea, al extremo, a la zona que es más lejos de Haití, y están dando a luz ahí? Eso es porque tú lo dejaste pasar. No solo entrar, no, que pasara la isla completa y que entrara a un hospital. Entonces tú no te podías quejar de eso ahí. Pero entonces tu solución tampoco puede ser salir en camiones a recogerlo para devolverlo porque tú mismo fuiste que lo dejaste entrar. ¿Entiendes? O sea, entonces nosotros no sabemos qué hacer, ni tenemos una agenda. El tema haitiano, aquí no hay la más mínima idea cómo manejarlo. Vi que hace como un año y algo, el gobierno dominicano, entre las iniciativas que propuso, fue la creación de un instituto de asuntos haitianos. ¿Entiendes? Nosotros no sabemos nada de Haití. No sabemos cuántos ríos hay ahí, cuánta agua tienen, dónde son las zonas de cultivo. O sea, nosotros no sabemos las amenazas medioambientales, por ejemplo, hay que enfrentarlas como isla. O sea, nosotros no estamos separados por un canal marino. Una catástrofe ambiental en Haití nos afecta a nosotros. Aquí nosotros no sabemos nada de Haití. Nosotros no sabemos quiénes son los líderes de opinión en Haití, cómo funciona la iglesia católica en Haití. Nosotros no sabemos nada. Nosotros no sabemos nada con quién hay que hablar para determinadas cosas, y mucho menos tenemos una agenda internacional. ¿Dónde está la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores de Haití en esta semana que estamos grabando este podcast? Washington, en Ottawa, reuniéndose ¿con quién? Con el primer ministro de Canadá, con las autoridades de los derechos humanos, con la UNESCO, que creo que estaba ahora, anda por Europa. ¿Haciendo qué? Vendiendo la narrativa haitiana con el tema de las deportaciones. ¿Dónde está el canciller dominicano? En su despacho. ¿Dónde, hace una semana hubo una reunión en la OEA? ¿Dónde estaba el embajador dominicano en la OEA? La OEA en Washington. ¿Dónde estaba el embajador dominicano? Aquí. ¿Quién fue a esa reunión? Bueno, fue un ministro consejero de la Cancillería a leer un escrito, una cosa. Ya. O sea, entonces, ¿y qué pasó después, 2 días después? Bueno, el director de migración, que es un funcionario de tercera línea en materia de relaciones exteriores, convocó al ACNUR, a Amnistía Internacional, a los organismos que tienen que ver con los derechos humanos, a su despacho, a decirle que la República Dominicana va a respetar los convenios internacionales. O sea, mira cómo Haití maneja eso con una comisión de alto nivel que anda en los sitios donde se toman decisiones, vendiendo su narrativa, y nosotros no decimos absolutamente nada. Entonces después nos vamos a quejar. Entonces, eso yo lo monto en lo que dice Juan Carlos. Hay una decisión, o sea, hay unos compromisos que la República Dominicana ha asumido en la comunidad internacional
que no son de conocimiento público, que son los que guían las acciones del gobierno. Pero por otro lado hay una presión popular aquí por verse efectivo. Entonces por eso se apela a los camiones, a tomar fotos, para que la gente entienda que están haciendo algo. Pero la realidad no es esa. Hay un fenómeno de migración y es peligroso eso. ¿Y por qué es peligroso? Porque es una migración que se está dando sin integración, sin conexión con la sociedad dominicana. Te pongo un ejemplo. Francia es uno de los ejemplos que tiene una crisis migratoria, e Italia también, y Alemania, pero Francia sobre todo. Porque Francia era la potencia, la madre patria, ¿no?, que colonizó 19 de los que son los hoy 54 países africanos. ¿Y qué pasó? Hubo, obviamente, un trasiego de gente. ¿Qué hacían los franceses? Importaban toda esa mano de obra para que le arreglara los jardines, le barriera la calle, todo lo que se hace, ¿no? Pero lo ponían en guetos, que son los famosos banlieues, los suburbios, las ciudades. Y ahí le hacían escuela, un hospital, una biblioteca, y lo conectaban con una línea de tren o de autobuses al centro para que fueran a trabajar. ¿Qué pasa? Que esa gente en esos guetos ni siquiera aprendía francés, como decimos nosotros, a chepa. Cuando comenzaron, esa gente obviamente comenzó a reproducirse y a seguir con su misma costumbre, pero en territorio francés. Cuando comenzaron a medir eso, el impacto de esa política, hacían estudios en las escuelas con los adolescentes. Le preguntaban, ¿cuántos de ustedes son franceses? Levanten la mano. Todos levantaban la mano. Y cuando le preguntaban, ¿cuántos de ustedes se sienten franceses? Ninguno. Porque estaban dentro del territorio, con documentos, con todo, pero invisibilizados. Entonces, eso, por ejemplo, en Alemania, tú tienes el nombre más utilizado durante el año 2023 para niños recién nacidos. ¿Ustedes saben cuáles fueron? Mohamed. O sea, la mayoría, el nombre en proporción más utilizado es un nombre musulmán. Y lo mismo está pasando en Italia, donde hay zonas del sur donde ya no hay gente, donde no hay italianos, mejor dicho. Entonces, ¿cómo manejar eso? Tú no puedes tener una inmigración, y en eso Estados Unidos ha sido más inteligente. En Estados Unidos buscan la forma de integrarlo al inmigrante. Ya también está saturado, porque una frontera que recibe 2.3 millones de cruces ilegales en un año, hay una saturación del sistema. Y por eso se genera el discurso extremo en contra de eso. Pero la integración ahí ha sido un poco más exitosa que lo que está haciendo. Entonces, ¿para dónde vamos nosotros? Entonces, vamos a prepararnos para ver a ver senadores, diputados de origen haitiano. Porque ahora, y caemos en algo que estábamos hablando fuera del aire, la crisis del significado. ¿Qué es un haitiano? O sea, esa es la pregunta. O sea, un niño que nació en República Dominicana, que tiene papá haitiano, mamá dominicana, pero que la mamá es nieta de haitiano, es hija de haitiano, pero es dominicana, porque nació antes de 2010 y tiene su documento. ¿Ese niño qué es? ¿Ese niño qué es? ¿Es haitiano o es dominicano? Él se ve haitiano, habla con acento haitiano, pero el niño es dominicano. Entonces, ¿qué alternativa de integración le está dando esta sociedad a ese niño que es dominicano? Y que hay decenas de miles de casos de eso. Entonces, es una realidad con la que nosotros tenemos que empezar a lidiar y construir una identidad, una narrativa nacional para que ese niño se sienta culturalmente conectado con la República Dominicana, pero porque de lo contrario va a pasar lo que dice Juan Mira, Carlos. la observación que tengo yo, Eliseo, Checo, mira la parte que a mí me molesta. A mí lo que me molesta es que eso que está pasando en este país no es un accidente. O sea, no es algo como que es un fenómeno porque la isla, no. Es porque hay un grupo de personas que a través de unas cuantas ONG, digo, cada cosa que está pasando, escucha esto, cada cosa, cada una. Lo de el nuevo modelo de educación en las escuelas públicas, que también está filtrando ya la escuela privada. Vamos por parte. Eso. Lo que tiene que ver con la migración haitiana. Lo que tiene que ver con la implementación del nuevo sistema
inclusive que conlleva a la modificación de la Constitución. Lo que tiene que ver con el incremento de los impuestos a la clase media. Incluso eventualmente, no nos damos cuenta, amigo, porque hacer un país muy pequeño, país muy pequeño, hay un poco de resistencia, pero va cediendo. El desmonte completamente de los patrones y la historia cultural nuestra. Eso responde a una agenda estructurada de hace un par de décadas atrás, que a través de dar dinero, sabiendo que no lo van a pagar, lo entregan con la condición, yo te lo doy, pero haz lo que yo te diga. La parte que a mí me duele es esa. Porque la historia es lo que es. O sea, hay civilizaciones que suben, pueblos que caen, desaparecen, otros florecen. Eso es algo cíclico. Pero respondía a necesidades inherentes de conquista, explotación de recursos, exacto. Pero ya no lo hacen ni siquiera a punta de espada, el fusil o la bayoneta. Lo están haciendo de una forma tan sublime que es a través de la injerencia extranjera que se permea delante de aquellos que venden el amor a su patria, recibiendo bajo la mesa lo que supuestamente nunca debió haberse vendido ni debe tener precio. Entonces, esa es la observación que tengo yo. El problema mío no es Haití, viejo. Yo de que soy niño veía aquí la zafra haitiano, viejo. En mi casa trabajaron siempre haitianos y fueron gente muy querida y muy amada. Yo tengo amigos haitianos, viejo, gente que yo amo, viejo. Es que la queja mía no es el contexto de lo que pasa a la vista nuestra, es el fondo de eso. A mí lo que me duele es ver cómo cogen a uno de estúpido, loco. El problema de lo que está pasando con la reforma fiscal es para aniquilar, o sea, no es que para mejor, es que el plan que hay es aniquilar la clase media, viejo. Hacerlo todo dependiente del Estado. Eso es lo que pasa. Uh-huh. Y ellos saben que ninguno de nosotros vamos a quebrantarnos, pero saben cómo manipular los niños, porque nosotros vamos a desaparecer o porque no vamos a tener fuerza para instaurar y pelear por nuestros derechos y nuestras creencias, sino están creando una generación completamente maleable, servil, débil, completamente complaciente. Ese es lo que a mí me duele, viejo. El dolor mío es que yo sé lo que pasa. Uh-huh. Por ejemplo, eso está instaurado y que me diga a mí que no es así. La unificación del uniforme militar. ¿Sabes por qué es eso? Porque el uniforme es el mismo para todo el mundo. No hay identidad nacional. ¿Y tú sabes para qué es eso? Que ese mismo uniforme es el que va a instaurar los organismos internacionales cuando venga una segunda emergencia de cualquier tipo, a nivel de pandemia o de emergencia climática, a instaurar su ley de facto. ¿Y qué pasa? Que quien va a venir para acá a dar órdenes bajo ese nuevo régimen es una gente que no nació en República Dominicana, pero va a estar sometido al escalafón militar, en el mismo uniforme y la misma estructura. Y yo sé lo que está pasando. Y la gente comiendo mierda. Con relación al tema de la migración, es cierto, nosotros la sociedad dominicana en sentido general no tiene problema con el haitiano. El asunto es la manipulación. No podemos olvidar un fenómeno que también sucede en República Dominicana. Aquí está habiendo una sustitución poblacional. La República Dominicana es un país productor neto de migrantes. O sea, Estados Unidos da 200,000 visas de paseo aquí todos los años. Una cosa, nosotros somos los segundos detrás de México, receptores de visas. Nosotros recibimos más visas que yo creo que Brasil, que tiene más de 100 millones de habitantes. 200,000 visas de paseo, más 40,000 visas de residencia por reunificación familiar. O sea, 40,000 dominicanos se van todos los años a Estados Unidos con su documento. No cuente lo que se van a estudiar, no cuente lo que se van a la Unión Europea, que también dan un paquete de visas. Entonces, fíjate que en las estadísticas antes de la crisis haitiana,
en Haití se vendían 300,000 visas. No te cuadra el número de 300,000 visas en Haití y 300,000 visas que se dan para que dominicanos se vayan. O sea, es una sustitución poblacional. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Mandando gente a Estados Unidos para que mande 3, 400, 500 dólares al mes. Entonces, lo que hacía ese lo estamos cambiando por un haitiano de 200 dólares. ¿Entiendes? Bueno, o sea, aquí ya, es una sustitución lo que hay. yo recibí un estudio de un cliente mío que tiene un negocio de préstamos de esos informales en un barrio de esos bien caliente de aquí. ¿Sabes lo que me dijo él? Todos los tigres malos de aquí se han ido a Estados Unidos por la frontera mexicana. Sí. E incluso en Jarabacoa, hay completamente una generación desapareciendo. Hay acuerdos, pagan, no sé, son 15 o 20 mil dólares pagan y lo llevan hasta allá, hasta con su familia en Estados Unidos. Sí, claro. Yo conozco un caso de una persona que trabajaba con nosotros en la casa y le pregunté por su esposo. Me dijo, no, él está en Nantucket. ¿Y cómo llegó? Yo, no, se fue por Bahamas. 25,000 dólares. O sea, se lo llevaron a Bahamas y de ahí... Incluso hay un negocio, hay muchas compañías que te prestan el dinero, pero tienes que trabajar para ellos que sé yo cuántos años. Es un negocio que hay ahora mismo. A ese se lo llevó un hermano. Ya. O sea, que fue que financió todo. Ya le dio el billete. Exacto. Entonces, lo que digo es que nosotros somos un país productor de migrantes. Y esa condición, esa situación, es lo que te permite ver qué es lo que está pasando con Haití, además de la catástrofe humanitaria. Pero hablaste del tema de los impuestos. Mira, los impuestos en todos los países del mundo son un mal con el que hay que convivir. Y nunca han sido concebidos para los ricos, ¿eh? O sea, los nobles no pagaban impuestos. Los nobles cobraban impuestos. O sea, los romanos, por ejemplo, llegaban y conquistaron el mundo conocido en esa época, y lo primero que hacían era que se adueñaban de la caja registradora, te dejaban vivir. Yo, mira, el peso, la medida y los impuestos son míos. Y obviamente la seguridad, el ejército. O sea, eso siempre ha sido un botín del que gobierna. Y obviamente, repito, los ricos nunca han pagado impuestos. Nunca el Imperio Romano, viene el feudalismo. Señor feudal, ¿qué hacía? Cobrar impuestos. Cobrar impuestos. Se dividió en millones de pedacitos el mundo y todo el mundo cobraba sus impuestos. Incluso los impuestos estaban conectados hasta los temas religiosos. Cuando los españoles, cuando comenzaron en Europa los edictos de expulsión a los judíos, que empezaron en Inglaterra en el siglo XIII, XIV, luego en España a final del siglo XV, en Francia también siglo XIV, había un sistema que tú evitabas la expulsión si tú pagabas un dinero. O sea, tú pagabas unos cuartos y decía que tú eras cristiano y entonces tú salías. Hasta la absolución la vendía. Exactamente, la indulgencia, que fue lo que provocó la reforma de Lutero, la venta de indulgencia. Entonces, siempre el sistema de impuestos ha estado conectado. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso dominicano? Lo que dije cuando empezamos. Aquí un 49% de la población que es gobierno dependiente. Se le ha quitado ese chip, y con lo que tú decías, se le ha quitado ese chip de que hay que hacer algo porque a mí me va a proteger el Estado, de alguna forma u otra, no importa que sea con 2,000 pesos, yo lo cojo igual, aunque necesite 15,000, ¿qué me importa? O sea, me están dando 2,000. Eso es lo que... Y eso se vende como caso de éxito. Cuando ustedes ven cuando el presidente va a presentar su memoria, dice, este año hemos aumentado las ayudas. En el mismo discurso que te dice que la economía ha crecido, te dice que hay más gente que la que hay que mantener. O sea, un contrasentido. No, porque, de hecho, yo me imagino, no sé los detalles, que mucho del crecimiento económico que se vende realmente es crecimiento del Estado, no es crecimiento. Porque mi economía no crece, la mía personalmente no crece un 5% todos los años. No, porque nosotros, los que estamos aquí, nuestra misión es financiar todo eso. ¿Entiendes? La clase media está hecha para pagar impuestos en todas partes. El Estado no le da nada, los ricos no pagan porque crean mucho empleo, porque mueven las actividades productivas, son los que tienen mejor articulación con los estados. Por ejemplo, cuando ustedes van al Congreso, que se está celebrando actualmente vistas públicas para conocer las reformas, ¿y a quiénes ustedes ven sentados ahí? ¿Ustedes ven a alguien representando a los consumidores? No. Están las diferentes asociaciones empresariales, que son los ricos, defendiendo que los intereses tuyos y míos, no, los de ellos.
Los de ellos. O sea, ellos están, mira, no me quite esta exención, no me ponga impuestos a tal cosa. ¿Entiendes? Al final de la jornada, a la clase media solo le queda tocar cacerola a las 8. A ver si logran algún tema de presión. ¿Qué es lo que pasa en República Dominicana? Sencillo. Los servicios de la deuda que hay ahora, actualmente, en los niveles que está, le cuestan casi 36% de los ingresos corrientes al Estado. Es decir, los ingresos que el Estado está supuesto a recibir de forma ordinaria por los impuestos que nos cobran a nosotros, 36 de cada 100 pesos de eso van a pagar la deuda. Deuda que no está bajando, que al contrario, tú destinando 36 pesos, tienes que seguir cogiendo, es más prestado. Tú tienes esa situación. Y más cuando yo sé que el que me presta sabe que tú no me vas a pagar lo que yo te acabo de dar en dinero, pero sí arrodillándote a todas las cosas que yo te ordeno cuando tú te vas de viaje y te ponen 4 patas por atrás. Ahí va. La deuda de la República Dominicana, en más de un 90%, es deuda comercial, no es deuda con multilaterales. Por ejemplo, el Fondo Monetario te presta, pero te dice, óyeme, yo te voy a prestar, pero tú tienes que apretarte la correa. Tú tienes que hacer esto y esto, para que me pueda pagar. El Banco Mundial te dice, yo te presto, pero para proyectos. Y el BID también. Te dice, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Bueno, una carretera de aquí, de la carretera de Pedernales, por ejemplo. Ah, bueno, perfecto. De aquí al infierno. Sí. ¿Cuánto cuesta la carretera? Bueno, $300 millones. Míralo aquí. Yo te lo presto, pero aquí hay una partida en el proyecto de supervisión. Yo te voy a mandar unos supervisores a chequear que tú estás haciendo la carretera y con la calidad, con el contratista, con todo. Yo te voy a supervisar. Entonces, a nosotros no nos gustan esos préstamos. A nosotros nos gustan el de la financiera, que no te pide nada, que te presta, como yo tengo un relajo con los amigos míos. Él te presta con la foto del niño tuyo. La foto del niño y en qué curso está, ya. Él te presta todo lo que tú quieras. Entonces, a nosotros nos gusta ir a ese mercado. Tú ves que la República Dominicana coloca $2,000 millones y se venden de bono y se venden en 15 minutos. ¿Por qué? A nosotros nos gusta. Esa gente no nos exige nada. Esa gente lo único que nos exige es que le paguemos los intereses. Bueno, en esa espiral nos cuesta 36 de cada 100 pesos que se recaudan. Entonces tú dices, bueno, pero eso ha sido así siempre. No, eso no era así siempre. Eso es en los últimos 5 años. Tuvimos una pandemia, es cierto, hubo una crisis internacional, es cierto. Creada por ellos mismos para hacernos más pobres, para hacernos más dependientes de ellos. Exacto. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, tú tenías, por ejemplo, y en la misma línea de Juan Carlos, tú tenías, por ejemplo, el sector eléctrico, un déficit, pero eran $600 millones el déficit. Dice, bueno, es alto, pero lo podemos manejar. Ahora el déficit es de $1,700 millones. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen las personas del sector oficial? No, es que ahora damos más luz. O sea, ahora damos más luz. Damos. Es que la electricidad no se regala. La electricidad cuesta. Cuesta dinero producirla, cuesta dinero transmitirla. Entonces el logro no es que tú estás dando más luz, porque tú estás tomando préstamo para dar más luz. O sea, tú estás cogiendo prestado para regalarlo. ¿Entiendes? O sea, y tú estás cogiendo prestado para aumentar el número de dependientes del Estado. Entonces ahora, los primeros 4 años, ¿cómo se resolvió eso? ¿Por qué no se pregúntense ustedes, ¿por qué la reforma no se hizo durante los 4 años? Sencillo, porque había de dónde sacar dinero. Primero, yo comencé a bajar las inversiones. La inversión en obra. Están en el nivel más bajo de los últimos 70 años en República Dominicana. Bajo las inversiones. No, pero que con eso, recortando eso, no me da. Bueno, pues entonces vamos a ir a donde los sectores que le ha ido mejor y vamos a pedirle adelanto. Entonces primero fueron a donde los hoteleros, cuando se recuperaron del COVID, y los hoteleros, que son los empresarios más generosos, son los de la República Dominicana. Si tú te fijas, porque el gobierno le pide dinero y ellos se lo adelantan. Pero en unas condiciones que nadie sabe cuáles fueron. La gente sabe cuánto fue, pero no cuánto costó. O sea, yo te voy a adelantar $500 millones, 600, pero ¿cuánto tú me descontaste en el año siguiente? Eso no se sabe. No se sabe porque esos acuerdos se manejan de forma soterrada y se ponen en partidas de la contabilidad presupuestaria que solamente un ojo muy experto puede detectarlo. Entonces fueron primero donde los hoteleros.
Después fueron al sector financiero, que tuvo ganancias récord, ganancias extraordinarias después de la pandemia. Son los sectores que más dinero ganaron. El sector financiero fue el primero. Después fueron donde Barrick. Barrick adelantó un dinero también. No sabemos bajo qué condiciones. Y el último, que fue el que se supo que todo el mundo supo, fue el contrato de Aerodón, que entraron 750 millones de dólares. Pero ¿cuánto me costó eso? No, nadie sabe cuánto costó. O sea, 750 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no hay dónde ir. O sea, ya tú no tienes ningún sector de la economía al que tú puedas ir a encontrar un ingreso extraordinario que te salve la campana. Y además tú tienes a los acreedores diciendo, bueno, si tú quieres que yo te preste, ya tú tienes el 36% de lo que tú ingresas comprometido. Yo dice, bueno, para que yo te pueda prestar, tú tienes que subir tu ingreso. Yo no te voy a responder lo que yo estoy pensando. Para que te cueste menos. Y todo esto es por eso. Entonces, ahora, ustedes han oído hablar de la navaja de Occam. El cerebro humano es una máquina constructora de atajos. Es para resolver lo fácil. Y eso explica a ustedes que son conocedores de la conducta humana. Por ejemplo, con la comida, con todo. O sea, tú te vas a lo más fácil. Para hacer esfuerzo hay que ir a un gimnasio. Hay que ir a empujar cosas. Porque tú te vas por lo más fácil todo el tiempo. Eso es normal. ¿Qué es lo más fácil? Es fácil sentar al grupo de gente que no tributa o que tributa por debajo de su obligación y sentarte con ellos uno por uno. No, porque eso toma años. Eso toma años cambiar esa cultura. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es apretar al que ya yo tengo yo tengo en las aulas. Entonces, ¿tú crees que aquí le van a poder cobrar a Itevi a la lechuga y al tomate? Al del triciclo, al de la guagüita. No, a ese no le va a cobrar. Es a ti que va al supermercado, que pasa tu tarjeta por una caja registradora. Ese impuesto lo va a terminar pagando el que siempre ha pagado. Porque es lo más fácil. Y hay una necesidad de producir resultados rápidos. Bueno, ahora nos vamos a rayar todito, porque hay que comer menos. Bueno, y no solo comer menos, Juan Carlos, porque esto es más grave de ahí. Por ejemplo, tú tenías unas exenciones. El transporte de carga está grabado con ITEVI. Eso estaba exento. Ese impuesto es transversal a todo lo que se mueve. Tú dices, bueno, el arroz lo dejaron afuera de la lista del ITEVI. Ajá. Sí, pero le pusieron al transporte. Si el camión donde ese arroz llega, ese transporte va a pagar ITEVI. Pero no solo eso. El barco, el fertilizante que venía en el barco, ese transporte va a pagar ITEVI. Y a la compañía transportista que tributaba a República Dominicana con una renta presunta sobre el 5% de su ingreso bruto, ahora esa renta presunta va a ser de 15%. O sea, le están aumentando la base y el seguro también. O sea, el seguro de esa carga también viene con una renta presunta de 15%. O sea, un país donde tiene, por ejemplo, un aire acondicionado, paga impuestos selectivos al consumo. ¿Tú puedes vivir sin aire acondicionado aquí? No. O sea, un seguro de un carro, que es por ley, o de una motocicleta, pagan impuestos selectivos al consumo. Entonces, es una regresividad que hay en el sistema que no se está atacando. Tú tienes las tasas, por ejemplo. Sí, pero que el objetivo de ellos no es acomodando a nosotros, es estrangularnos, viejo. O sea, precisamente, es lo que estoy diciendo. Cuando uno entiende, viejo, que el diálogo no va a llevar a ningún lugar, porque en realidad esas son las instrucciones que hay. O sea, es como cuando te dicen, oiga, aquí que sabe soy yo, haga eso, a mí no me importa, usted que va a dar la cara, pero te vamos a proteger para que no te pase nada. Por eso es que hacen lo que hacen, viejo. Juan Carlos, en el sistema, en la propuesta de reforma fiscal, hay una contribución que se está cobrando ahora, pero ahora se va a llevar a rango de ley. Se pretende, ¿no? Por ejemplo, $174 por tonelada métrica de GLP. Perfecto, es un impuesto. Ahora, esos $174 por tonelada métrica no discrimina a dónde va ese GLP. O sea que puede ir a calentar mi piscina en una villa de $1 millón, como ahí al comedor, al donde cocina la escuela que dan el programa de alimentación escolar. O sea, es totalmente regresivo. El IPI, que nos preocupa mucho a los propietarios de casa.
pero ¿por qué yo tengo que pagar un 1% de mi casa? O sea, o la misma tasa que uno que tiene un apartamento de $1 millón. ¿Por qué? O sea, ¿por qué razón? ¿Por qué tú tienes que pagar la misma placa, el impuesto de circulación al marbete, $6,000 de un carrito que te costó $20,000, $30,000, que lo sacaste con un préstamo, que un tipo que se compró un Ferrari de 200, de $300,000, porque tienen que pagar lo mismo? Entonces, ¿cuál es? Porque que paga $300,000 rico y no le afecta, pero la idea es estrangular al que sí le afecta, Claro. que es la clase media. Y tú dices, por ejemplo, no, que quítalo incentivo a la ley de cine. Porque eso, nosotros no podemos gastar todos esos miles de millones de pesos en eso. O sí, pero esa es la industria más formalizada que hay en este país que recibe incentivos. O sea, la industria de cine, digo, y yo no estoy defendiendo a nadie aquí, Lo que estoy es analizando los contrasentidos de las cosas. O sea, si hay una industria aquí formalizada, es la industria de cine, donde desde el que vende comida, el transportista, el maquillista, todos tienen que estar en un registro y con un paquete de normas de la DGI que lo fiscalizan todo para darte un peso de incentivo ahí. Tú tienes que cumplir con toda la normativa de supervisión y de fiscalización. Entonces eso tú te lo quieres llevar. Tú estás hablando, por ejemplo, de que vivimos del turismo, ¿no? Tú hablaste ahorita, dices 2 millones de turistas. Bueno, pues entonces ahora tú vas a quitar los incentivos de la industria turística. Tienes que pensar que es el productor de empleo y de ingresos de divisas más grande en este país. ¿Cómo tú le vas a quitar? Pero que no le interesa, pero es que el asunto es que no es que te están equivocando. No, es a propósito. Es que a propósito, porque la idea es que se vaya todo el carajo, viejo. La idea es que todos tengamos que eventualmente doblar nuestras rodillas. No quiero utilizar una palabra inapropiada porque le he bajado mucho a eso. Pero es prácticamente que te arrodilles y que coges el jabón que se cayó, tranquilo, que yo no te voy a dar por atrás, ¿tú me entiendes? Pero en realidad el jabón lo tienen a propósito, no fue que se soltó. Entonces, cuando comencemos a entender eso, podremos tener un pensamiento más crítico, buscar una solución. Porque cada vez que tú estás hablando de que voy a hacer una protesta, no va a ningún lugar. No va a ningún lugar, viejo. Carlos, el dominicano promedio, lamentablemente, y duele decirlo, no es capaz de conectar la noticia que salió el jueves pasado en el periódico con la de hoy. Y también eso es parte del resultado de un diseño que ha llevado a embrutecer al dominicano, tanto con la alimentación, tanto con el exceso de aquí está legalizada en todos los barrios la marihuana, el perico, la juca, los juegos de azar. Ese deterioro que vemos, eso es resultado de una planificación. Viejo, eso es resultado de un plan. Viejo, el pueblo que está así no piensa. El pueblo que está así, su vida comienza cuando despierta y termina el segundo que pasó y comienza con el próximo segundo. Olvida el pasado, olvida su historia y es incapaz de preocuparle el mañana. Nosotros tenemos que empezar a ver esto y los que pensamos un poquito en este país, tenemos que empezar a ver eso como una real amenaza a lo que está pasando. Tú no haces nada mandando a tus hijos a colegio caro, a campamento fuera, a aprender un paquetón de cosas. Si por cada niño como el tuyo hay 100 de la misma edad que él que no tienen acceso a ninguna de esas cosas, y lo que tienen son contraejemplos y creándose un ambiente nocivo. Porque tú dices, bueno, yo al mío lo saqué de ahí. Sí, pero el tuyo... Pero él va a interactuar, viejo, con esa gente. El tuyo anda en un carro manejando y el motorista que se va a parar al lado y el carro que va a tener al lado es manejado por un muchacho de eso. El policía que lo va a cuidar es un niño de eso. El médico que lo va a recoger cuando tenga un accidente, una ambulancia, es un niño que va a venir de esos ambientes. Pero para ir cerrando, lo que pasa es que el que está legislando, aprobando eso, también viene de ahí. Y tiene su apartamento afuera ya. Está con su barrilito, con todo lo que recibe por la izquierda. Tiene su vida resuelta, viejo. Tiene su vida resuelta. Y yo te voy a decir algo, aunque suena algo doloroso. Y es que ya yo llegué a una posición, y lo digo esto quizás tú que me estás escuchando, me refiero a tú que estás escuchando el podcast, es una posición en la cual definitivamente la salvación es individual. Y yo sé que yo no voy a hacer nada. O no hay nada que yo pueda hacer para cambiar esto. Creo que
lo mejor que podemos hacer los dominicanos es tratar de ser fuertes y quizás comenzar a apelar, a enfocarnos más, a tener más calidad en el seno familiar y buscar la forma de tratar de desconectarnos, porque al fin y al cabo, ¿qué hago con preocuparme con aquello que no puedo cambiar? Pero yo me considero dominicano, me siento dominicano, amo mi patria. Con la edad que yo tengo viví una época muy romántica, todo lo que tiene que ver la dominicanidad, el liceo. Y soy bien conocedor de mi historia. Y como dijo de una de sus frases más célebres, el patricio Juan Pablo Duarte: mientras no se escarmientan los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Señores, muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Remía, Eliseo. Un abrazo. Muchas gracias, Eliseo. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima, queridos.